Senador Napoleón Gómez Urrutia, gracias por acompañarnos esta noche. Bienvenido. Al contrario, Elisa, muchas gracias por la invitación a participar en tu programa. Antes que nada, pues veíamos ya primera asamblea. ¿Qué significa esto? ¿De qué tamaño es el gremio? Bueno, esta Confederación Internacional de Trabajadores la anunciamos, la creación, en el mes de febrero, sí. El 13 de febrero, un mes después, el 13 de marzo, exactamente un mes, teníamos ya registro, toma de nota. Y a partir de ahí, las solicitudes de admisión comenzaron a crecer enormemente, al grado de que en estos 8 meses y medio de que apenas se constituyó formalmente, bueno, ya tenemos más de 217 sindicatos nacionales afiliados a la nueva Confederación Internacional de Trabajadores, 19 federaciones nacionales, una confederación y más de 600,000 miembros en estos escasos 8 meses y medio. Y falta todavía hacer una labor intensa de organización y de afiliación, pero ha sido espontáneo. Y esto es muy interesante verlo porque refleja que había un vacío político sindical de trabajadores, de dirigentes que querían participar hacia una nueva organización más democrática, más moderna, más transparente como esta que yo represento. Vacío político sindical que no vacío de líderes sindicales. No, eso está lleno, pero el problema ¿no? que respondieran a las necesidades de los trabajadores, a la defensa de los derechos de los trabajadores y también pues con los compromisos de toda esta transformación que está sucediendo en el país. ¿Serás tú el próximo machuchón de los líderes sindicales en la 4T? Bueno, no lo hago esto porque busque tener el control sobre otras organizaciones o quitarle miembros o constituir algo, no. La verdad es un esfuerzo espontáneo que estamos haciendo de democratizar el movimiento obrero, de reordenar el mundo del trabajo y de ayudar a que la justicia laboral sea efectiva en el país y los derechos de los trabajadores estén protegidos y garantizados. Bueno, por lo pronto lo del outsourcing, pues dicen que lo frenaron, pero más bien ya no va, ¿no? Digo, eso de meter freno ya en una cámara y luego en otra implica... No, yo creo que sí va a ir de otra manera, sí, porque sí, se frenó, nosotros lo aprobamos en el Senado de la República en Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, que yo presido, y en la otra Comisión de Estudios Legislativos Segunda, y fue aprobada. Y por unanimidad, y todas las senadoras y senadores participaron, y todos estuvieron a favor, y así se votó. 2 horas después nos enteramos que los coordinadores parlamentarios de los partidos de oposición se reunieron con el presidente de la Junta de Coordinación Política, que es de Morena, y entonces decidieron y mandaron una carta para que se pospusiera hasta que no se celebrara una reunión que les llamamos de Parlamento Abierto, que no son más que foros de consulta, de análisis y ya. ¿Y te parece bien el hecho de que se haga este Parlamento Abierto? Bueno, no tengo nada en contra de eso, lo único que digo, ya tuvimos uno. Cuando se aprobó la reforma laboral el 29 de abril, la nueva reforma laboral, se acordó celebrar un Parlamento Abierto y lo tuvimos en el mes de julio, 23, 24 y 25 de julio. Y todas las conclusiones donde participaron los empresarios, las cámaras empresariales, líderes sindicales, académicos especialistas. Y las conclusiones de estos 3 días de Parlamento están incorporadas incluso en el texto de esta iniciativa de ley. Entonces, ¿sí hay acuerdos? ¿Hay acuerdos para regular la subcontratación? Hay acuerdos entre algunos grupos parlamentarios, hay acuerdos entre senadores, hay acuerdos entre dirigentes obreros. Entre sindicatos, dirigentes obreros, empresarios, ¿están de acuerdo con lo que se presentó? ¿O hay algo en particular que les saltó y por eso dijeron no? Bueno, es que hay 2 tipos de outsourcing, y eso es o de subcontratación. Y no se divide entre el bueno y el malo, o el positivo y el negativo. Es el outsourcing legal, o la subcontratación legal, y la ilegal. La legal es aquella que está permitida en la ley porque está dedicada a especialidades técnicas o altamente científicas que requieren las empresas, está permitido, o trabajos temporales también. El ilegal es el que es el problema grave para este país. Es el que utiliza facturas falsas, el que evade al fisco federal, el que niega los derechos de los trabajadores, como el del reparto de utilidades, el que no contribuye como debería a pagar a las instituciones sociales del país las cuotas que deberían en el Seguro Social, en el Infonavit, en los sistemas de pensiones. Pero entonces está ya eso en la ley.
¿No está ya reglamentado? Está reglamentado la parte del outsourcing legal. El otro no, sigue funcionando. Y esto de 8 millones que comentabas en alguno de tus mensajes y de redes, ¿hablas de trabajadores que están en este tipo de esquemas? Trabajadores que están bajo ese tipo de esquema, que están siendo explotados, negados sus derechos, que no les han pagado, y lo puedes consultar con cualquiera de esos 8 millones, su reparto de utilidades a que tienen derecho ante la ley, porque lo que sucede es que el sistema de subcontratación es una empresa principal, utiliza otra y desvía todo su personal, simulan que trabajan para otra empresa de servicios, y esta empresa no reporta utilidades, porque para eso lo hacen, para evadir el pago de utilidades. Por un lado, esta empresa tiene condiciones en las que no respeta los derechos de los trabajadores y como emiten facturas falsas entre ellos, no contribuyen al fisco federal. Bueno, se calcula la evasión fiscal ahorita por este método en más de 500,000 millones de pesos. Bueno, 500,000 millones. 500,000 millones, y creo que ahí Margarita Ríos Farjat estaba haciendo un trabajo importante en el tema de facturación. ¿Tú votaste hoy por Margarita Ríos Farjat? Así es, yo voté por ella, para elegirla como ministra de la Corte. ¿Sí? ¿Crees que es el perfil adecuado? ¿Tú qué nos decías? ¿El qué? ¿Qué me decía fuera del aire? Fuera del aire dije que voté, porque primero porque es una persona muy capaz y ha hecho un buen trabajo en el SAT, donde ha estado ahí el sistema de administración tributaria, pero porque también es de Monterrey, entonces dije el cabrito Power regresa. En la época del PRI era el Chilolio Power, que eran los de Sinaloa y todo eso. Bueno, regresamos un poco. Era de broma esto, pero la realidad es que es una persona muy capaz y comprometida con estos cambios que se requieren ahora. En fin, ella estaba haciendo un trabajo de investigación. Nosotros estamos asesorados por nuestros mejores abogados, la Procuraduría Fiscal, con el Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos comunicación, con muchas otras instituciones, porque queremos que este es un problema grave para el país. Mira, Elisa, no hay una economía que se sostenga en base a toda esta evasión fiscal, en base a esta pérdida de derechos de los trabajadores, y te voy a decir un dato, el Seguro Social, el problema histórico que tiene, no es la falta de medicinas, de hospitales, de vacunas, la corrupción, que es grave, pero no es el principal, la corrupción, la mala administración. No, el problema histórico de los seguros sociales es que no tienen los recursos, porque todos estos trabajadores que están bajo el sistema de outsourcing y estas empresas que los manejan no aportan lo que correspondería, y entonces van a seguir siempre en déficit, en crisis. Entonces es un círculo vicioso, porque no tienen para medicinas, para hospitales, porque no tienen recursos. Y en el Infonavit es exactamente lo mismo. Y en el sistema de pensiones. Entonces, esto tiene que cambiar. Pues estaremos muy atentos, senador, a este tema y a todos los que se están tratando en el Senado, muy importantes. Y, por supuesto, escuchando todas las voces, ojalá podamos darle seguimiento a estos temas que también estás presidiendo. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Este tema va a continuar porque, desde luego, lo que va a suceder es que, si acaso se celebran estas reuniones, pues que se celebren. Va a ser volver a escuchar las mismas opiniones en el mes de enero, y en el próximo periodo de sesiones en febrero, pues quizá llevarlo ya al Pleno del Senado de la República para que se apruebe y de ahí publicarlo y convertirlo en ley. Lo otro es que lo que hoy mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se haga una consulta ciudadana, a ver quién está a favor y en contra del outsourcing. Yo estoy totalmente de acuerdo que se haga una consulta ciudadana. Bueno, gracias, senador. Al contrario, seguimos platicando. Gracias por invitarme a tu programa. Muchas gracias. Una pausa y volvemos.